¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque lo único que ha generado es que los cárteles, los más poderosos, eliminen a los más pequeños y el único beneficiado es el gobierno, porque está tratando de ser el líder de todos los narcotraficantes. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Desde la época de Carlos Salinas de Gortari, el país se ha hecho un país narcopolítico. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? Claro que sí, porque estamos viviendo como la época del Al Capone en Estados Unidos, y vino la legalización del coñac y fue cuando se acabó con toda esa matazón de gente. Ok, gracias. ¿Usted qué cree que las medidas que ha tomado el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Porque todos los días muere gente inocente. ¿Cree que México se está convirtiendo en un país como Colombia, que es narcopolítico? Sí. Ok. ¿Cree que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas como podría ser la marihuana? No debería ser. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque... Pues sí, porque sería... Ya la gente ya no... no se escondería para consumir alguna droga que le haga falta. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque hay más delincuencia. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? no, ¿Por qué? porque todos están revueltos, tanto políticos como todos, los narcotraficantes. Ok, gracias. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque ellos son parte del problema. ¿Qué? ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Por qué? porque ellos controlan todo el narcotráfico. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿Por qué? porque al contrario crecería el mercado. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque se está generando más violencia. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia? Sí, ¿Por qué? ¿por qué? Pues por toda la situación que se está viviendo es muy similar a la de Colombia. ¿Crees que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿Por qué? ¿por qué? Porque va a fomentar que se dé más. Ok, gracias. ¿Usted cree que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por qué? porque pues, no están a su alcance, Ok, ya lo está rebasando el narcotráfico. ok. ¿Cree que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, ¿Por qué? porque ya los narcos ya dominan todo, ya con los mensajes que dejan ya es más que suficiente. Ok. ¿Cree que se beneficiaría el país con la legalización de ciertas drogas? No, ¿No? Ok, muchas gracias, señor. ¿Crees que las medidas que está tomando el gobierno para combatir el narcotráfico son las correctas? No, ¿Por no qué? son las correctas. Porque no se trata de sacar al ejército. El ejército tiene que ser para otras cosas. Ok. ¿Crees que México se está convirtiendo en un país como Colombia, narcopolítico? Sí, así es. ¿Por qué? Porque está utilizando los medios para hacer daño. Está habiendo mucha matazón. Si antes era un país que nada más pasaba la droga, ahora ya también se consume, o sea, se está quedando aquí. Y eso está provocando que haya mucha drogadicción. ¿Crees que México se beneficiaría con la legalización de ciertas drogas? Sí, sí, porque así ya no habría tantas muertes. Ok, gracias.